Vamos a repasar el tema 2 de gestión financiera para el administrativo del Estado. Este tema 2 está formado por el presupuesto del Estado en España, concepto, estructura, créditos presupuestarios, características, modificaciones presupuestarias, crédito extraordinario, suplementos, incorporaciones, transferencias, ¿vale? Y los anticipos de tesorería. La primera parte de este tema 2 está enfocado realmente a analizar y desmenuzar un poquito ese concepto de los presupuestos generales del Estado que ya veíamos en el tema 1 del bloque, tanto de la Constitución, en el artículo 134.2, como en el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria. Por lo tanto, no lo vamos a volver a repetir, ¿vale? Pero tenéis que tenerlo en cuenta. Añadimos en esta primera parte el artículo 34 de la Ley General Presupuestaria en cuanto a la duración del ejercicio presupuestario, haciéndolo coincidir con el año natural, incluyendo los derechos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se derive, obligaciones reconocidas hasta el final del mes de diciembre, siempre que corresponda a adquisición, obras, servicios, prestaciones realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. Y aquí en los apartados siguientes, 2, 3, 4 y 5, este artículo 34, tenemos que añadir la regulación de esas excepciones de, oye, yo incluyo en el presupuesto del 2024, el año en el que sea, el año en curso, las obligaciones que se reconozcan, es decir, aquellas facturas que hayan sido aprobadas conforme a la regla del servicio de hecho hasta 31 de diciembre, pero si nos encontramos con que en el momento de la expedición de las órdenes de pago tenemos que hacer frente a obligaciones que resultan de liquidaciones, atrasos del personal o para hacer frente a una obligación que surja tenga su origen en una resolución judicial, ¿vale? Procedente de años anteriores, pero tenemos que hacer frente a esa obligación este ejercicio corriente. La ley me lo va a permitir, ¿vale? ¿Por qué? Porque obedece atrasos al personal y porque tiene su origen en resoluciones judiciales. De la misma manera que no se establece que podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores de conformidad con el ordenamiento jurídico para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia. Es una situación que ya está preveyendo la ley en el propio artículo 34.3 de la Ley General Presupuestaria. Pero ¿qué sucede si la obligación no se anuló en el crédito en ejercicio de procedencia? Que no se anuló significa que fue reconocida antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior. En ese caso, no es una situación prevista como tal en el artículo 34 y en el último apartado del artículo 35 nos va a decir que va a necesitar autorización por ley porque no responde a ni atrasos del personal, ni origen de soluciones judiciales, ni para hacer frente a obligaciones de ejercicios anteriores para las que se anulará crédito y porque no se dotó ninguna partida específica para este tipo de situaciones. Entonces, fuera de esos casos, como obligaciones que fueron reconocidas a 31 de diciembre del ejercicio anterior y por tanto no se anularon, para esos casos se necesitará autorización por ley, ¿vale? Y eso va a estar íntimamente relacionado con crédito extraordinario y suplemento de crédito, tanto en los presupuestos del Estado, organismo autónomo y seguridad social, artículos 55, 56 y 57 de la Ley General Presupuestaria. A partir de ahí ya pasaríamos a adentrarnos en el artículo 2, 3 y 33 de la Ley General Presupuestaria con el objetivo de establecer qué componen los presupuestos generales del Estado y dentro de todos esos presupuestos cuáles tienen carácter limitativo y cuáles tienen carácter estimativo. En ese caso, lo primero que va a hacer el artículo 2 es establecerme que a efectos de la Ley General Presupuestaria qué entidades y órganos forman parte del sector público estatal. Acordaros siempre de las coletillas del sector público estatal porque es una ley que en primera instancia solo se lo aplica al sector público estatal. Pues, bueno, no nos vamos a entrar en detalle porque lo estamos resumiendo los conceptos principales, pero bueno, hablaríamos de Administración General del Estado, sector público institucional, dentro de los cuales tenemos organismos públicos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, fundaciones, consorcios, mutuas, universidades públicas no transferidas. Vale, el apartado tercero de ese artículo 2 dice, oye, te acabo de decir lo que forma parte del sector público estatal, pero tenemos una serie de órganos con dotación diferenciada que no están integrados en la Administración General del Estado, pero su presupuesto sí que forma parte del presupuesto de los presupuestos generales del Estado. De hecho, su régimen económico y financiero se va a regir por la propia Ley General Presupuestaria. En cambio, todo lo que tiene que ver con el régimen de contabilidad y control estará regulado en la especialidad que se establezca en sus normas de creación, organización y funcionamiento. Cuando hablamos de esos órganos con dotación diferenciada, estaríamos hablando de esos órganos con relevancia constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Patatín y Patatán. Ahora, cuidado, las Cortes Generales son órganos con dotación diferenciada, pero nos va a matizar la ley. ¿Su presupuesto se incluye en los presupuestos generales del Estado? Sí. ¿Se rige su gestión por la Ley General Presupuestaria? No. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, en su artículo 72, le reconocía autonomía financiera. Por tanto, aunque el presupuesto de las Cortes se incluye en los presupuestos generales del Estado, no se rige
por la Ley General Presupuestaria, para lo cual tiene que existir, porque no usa las mismas leyes, una cierta coordinación a la hora de elaborar el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Dicho eso, nos íbamos al artículo 3 y íbamos a organizar ese sector público estatal en tres grandes bloques: sector público administrativo, empresarial y fundacional. La idea originaria era decir, oye, del sector público administrativo, tu presupuesto tiene carácter limitativo, pero a día de hoy eso no es así. Tanto utilidad de este artículo tercero, pues prácticamente ninguna. Únicamente para saber que cuando otros artículos de la ley hacen mención al sector público administrativo o empresarial, sepamos exactamente a quién se está haciendo referencia. Y aquí vamos a lo interesante, al artículo 33 de la Ley General Presupuestaria, que realmente junto con el artículo 1 de la Ley Anual de Presupuestos de cada ejercicio, lo que nos va a decir qué presupuestos dentro de los presupuestos generales del Estado tienen carácter limitativo y cuáles tienen carácter estimativo. ¿Cuáles tienen carácter limitativo? Pues básicamente el presupuesto del Estado, donde teníamos todos los ministerios, órganos con dotación diferenciada, organismos autónomos, entidades que integran la seguridad social y las agencias estatales y otras entidades. Presupuestos que tienen carácter estimativo, pues sector público empresarial, entidades públicas empresariales, consorcios, universidades públicas no transferidas, cuidado en este caso, universidad pública no transferida sería sector público administrativo, pero su presupuesto va a tener carácter estimativo. Fondos sin personalidad jurídica y otras entidades que realmente tengan ánimo de lucro, que la mayoría de sus ingresos tengan un origen, carácter comercial. Una vez que sabemos qué entidades tienen presupuestos limitativos y estimativos, pasaríamos a ver cómo se estructurarían esos presupuestos generales del Estado. Estructura que va a venir determinada por el artículo 39 de la Ley General Presupuestaria, estableciéndonos básicamente que va a ser determinada esa estructura por el Ministerio con competencia en materia de Hacienda, debiendo tener en cuenta la organización del sector público estatal, naturaleza económica de ingresos y gastos y las finalidades y objetivos que se pretendan conseguir. A partir de esos tres requisitos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la estructura, se establecieron tres clasificaciones para recogerlas. Clasificación orgánica para el sector público, para la organización del sector público estatal, clasificación por programas para recoger la finalidad y objetivos que se persiguen por cada uno de los gastos, y la clasificación económica para identificar la naturaleza económica tanto del ingreso como del gasto, es decir, si es un gasto corriente, capital, operación financiera. De esas tres clasificaciones, solo dos se van a tener en cuenta para los ingresos y tres para los gastos. Por lo tanto, el estado de gasto se va a estructurar siguiendo una triple clasificación: orgánica, programas económicos, y los ingresos, orgánica y económica. Y ahora pasaríamos, conforme a los artículos siguientes, ¿vale? 40 y siguientes, a ver cómo se va a establecer esa estructura, cómo se va a recoger esa estructura en el estado de gastos por un lado y en el estado de ingresos por otro. Vamos a ver ahora entonces cómo se estructuraría ese estado de gasto y ese estado de ingresos. Vamos a empezar por el caso de los gastos. Como hemos dicho, clasificación orgánica por programas y económicas. ¿Cómo se refleja esto, digamos, desde el punto de vista práctico en una partida, en un código presupuestario? Bien, primero vamos a tener la clasificación orgánica, que respondería a estos primeros 4 dígitos. Luego tenemos la clasificación por programas y luego la económica. ¿Ok? Bien, dentro de la clasificación orgánica nos va a ofrecer la información, oye, esta partida en qué presupuesto está ubicada, a quién corresponde su gestión, y para ofrecer esa información de manera detallada vamos a tener los siguientes niveles de desagregación: sección y servicio. La sección puede representar un órgano con relevancia constitucional, como he dicho antes, la Casa del Rey, las Cortes, el Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, una unidad departamental, un ministerio u otro organismo que corresponda, por ejemplo, a una obligación, ¿no? Como el de clases pasivas o gastos diversos y demás. Y luego, dentro de ese ministerio, por ejemplo, ¿cómo identificamos exactamente a quién corresponde? Con el siguiente nivel de desagregación, que sería el servicio, correspondiendo a la Secretaría General o Dirección General, por ejemplo, ¿vale? Y a la hora de identificarlo, pues vamos añadiendo dígitos de izquierda a derecha, ¿vale? Sección 10, servicio 1001. Clasificación por programa, la naturaleza y finalidad del gasto. Niveles de desagregación: área de gasto, política de gasto, grupo de programa y programa. 421X. La letra nos va a identificar el tipo de programa. Acordaros, de la A a la L, tipo de programa finalista operacional, y de la M a la Z, instrumental o de gestión.
Clasificación económica, niveles de desagregación, capítulo, artículo, concepto y subconcepto. 2, 22, 226 y 226.08, que sería el subconcepto, ¿vale? Sería la equivalencia en dígitos de cada uno de los niveles que hemos dicho de la clasificación económica, algo que tenéis que tener muy claro. A partir del capítulo podíamos saber exactamente qué tipo de gastos se trataba, ¿no? Del capítulo 1 al 4, gastos corrientes, capítulo 5, el fondo de contingencia, 6 y 7, gastos de capital y 8 y 9, operaciones financieras. Y luego teníamos que pasar a saber cuál era el nombre de cada uno de los capítulos, solo teníamos que tener muy memorizado, y los criterios de imputación recogidos en la resolución del año 2014, que tanto trabajamos si necesitáis conocer, ¿vale? Pero eso requiere más práctica y más trabajo. Capítulo 1, gasto de personal. Capítulo 2, gastos corrientes, bienes y servicios. Capítulo 3, gastos financieros. Capítulo 4, transferencias corrientes. Capítulo 5, fondo de contingencia. Capítulo 6, inversiones reales. Capítulo 7, transferencias de capital, activos financieros. Capítulo 8, capítulo 9, pasivos financieros. Y en el caso de los ingresos, esto sería exactamente igual, pero prescindiríamos de la clasificación por programa, nos la quitaríamos del medio, ¿vale? Y esto ya no lo llamaríamos gasto, lo llamaríamos ingreso. ¿Vale? El ingreso solo sería una clasificación orgánica y económica. Los niveles exactamente igual, sección y servicio, económica, capítulo, artículo, concepto y subconcepto. ¿Qué sucede? Que ahora en los ingresos tenemos corrientes, capital y operaciones financieras. Ingresos corrientes desde el capítulo 1 al 5, ingresos de capital 6 y 7 y ingresos de operaciones financieras 8 y 9. Impuestos directos y contingencias, capítulo 2, impuestos indirectos, capítulo 3, tasas, precios públicos, otros ingresos, capítulo 4, transferencias corrientes, capítulo 5, ingresos patrimoniales, capítulo 6, enajenación de inversiones, capítulo 6 de transferencias de capital, capítulo 8 y capítulo 9, activos y pasivos financieros respectivamente. Ahí tendríamos la base de la estructura para que tengáis que tener muy claro lo que repasamos. Ya sabéis que luego en el tema 5 del bloque, ¿vale? Sí que tenéis que conocer del capítulo 2, 6, 4 y 7 todos los artículos, conceptos y los principales subconceptos, ¿vale? Porque nos lo pide el programa, ¿no? Lo del artículo 20, arrendamiento, artículo 21, reparación, conservación y mantenimiento, suministro, artículo 22, 23, indemnizaciones, ¿vale? Todo eso también tenéis que saberlo con el detalle del nombre del artículo, concepto y subconcepto en determinados casos. Por tanto, por ejemplo, el 226, el 02, el 08, ¿vale? Todo eso porque te da un nivel de vinculación particular. Vale, eso sería, digamos, la primera parte del tema 2. A lo que habría que añadir cómo se estructura entonces el presupuesto de la entidad con carácter estimativo, presentando un presupuesto de explotación de capital que podréis incluir como anexo el balance, la previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Menos importante porque tampoco la ley regula en exceso, ¿vale? Lo fundamental es cómo se estructura el presupuesto de una entidad con carácter limitativo, como podría ser un ministerio, un organismo autónomo, una entidad de la seguridad social, ¿vale? Hasta aquí la primera parte del tema 2. La segunda parte del concepto de lo que es un crédito presupuestario, artículo 35 y programas anuales y plurianuales, para luego ir a ver cómo excepcionaríamos ese concepto de crédito con su correspondiente vinculación a través de las modificaciones presupuestarias, ¿vale? Eso lo dejamos para una parte 2 de este tema que recoge un buen grueso del bloque de gestión financiera.